enseñanza sobre los dos pactos, el antiguo pacto, nuevo pacto. Y vamos a avanzar un poquito. Es que hemos venido hablando básicamente sobre lo que enseña el libro de Hebreos, hablando de estos dos pactos, hablando de los fundamentos del pacto, de los pactos, el pacto en la sangre de los corderos, de los machos cabríos, y el pacto en la sangre de Jesucristo. Estuvimos enseñando sobre los dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio según el orden de Aarón, que era el sacerdocio del antiguo pacto, y el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesucristo. Dentro de la enseñanza de los dos pactos, antiguo y nuevo pacto, sabemos que los dos pactos estaban establecidos por unas promesas. El primero fue en base a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y después de la promesa vino la ley, muchos años después, a los descendientes de Abraham. Y sabemos que por la misma promesa hecha a Abraham, de que en él serían benditas toda la familia de la tierra, vino Dios a hacer un nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. Dicho esto, vamos a avanzar un poco. Quisiera leer en el Evangelio según Juan, capítulo número 1, versículo 17. Pero antes de leer este versículo, que ya es avance o continuación de la enseñanza que hemos venido dando por partes, quisiera recordar Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreo 1, 1. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es interesante resaltar que en lo que hemos estudiado, Dios dio la ley a Moisés por medio de ángeles. Pero a través de Jesucristo, a través del Hijo, anunció el nuevo pacto. Y luego de anunciarlo, Él se sacrificó para sellar el pacto en su sangre. Dicho esto, vamos a estar leyendo entonces Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 17. Entonces, usted va a poder comenzar a hacer una tabla donde usted coloque de un lado de la hoja antiguo pacto y del otro lado nuevo pacto, y usted va a ir haciendo un paralelo en comparación. Es importante que usted lo pueda ver así. Entonces así se diferencia de una manera más sencilla y práctica un testamento del otro. Y el creyente va a tener luego, con este conocimiento, el poder ubicarse en qué testamento y en qué pacto está viviendo.
Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, dentro del antiguo pacto fue dada la ley y fue sellado el pacto, aunque ya la promesa había sido dada mucho tiempo antes a Abraham. En Moisés se establece el tiempo para el cumplimiento o la activación de un pacto en base a la promesa. Pero Moisés, dice la escritura que leímos, que por medio de Moisés, o Moisés fue el instrumento que Dios usó para revelar la ley. Y Jesucristo, en el mismo capítulo 1, versículo 14 en adelante, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Mejor dicho, la palabra de Dios vino a hacerse carne. Como lo leímos y explicamos días anteriores, Isaías dice, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Ahora, la palabra que Isaías está hablando allí señala al Señor Jesucristo. Así como desciende la lluvia del cielo y cae sobre la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra. Mi palabra, que es mi Hijo, mi palabra, que es Cristo, saldrá de mí, pero no volverá a mí vacía, sino que irá y cumplirá el propósito. Por eso Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, que quiere decir, he hecho el propósito por el cual he sido enviado. Y Jesucristo retornó al Padre, pero no con las manos vacías. Retornó al Padre presentando la misma sangre de Él para sellar el pacto, el nuevo pacto. Por eso nosotros enseñamos que en el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, Él caminó bajo el antiguo pacto. Y tenía que estar sometido a la ley porque el pacto nuevo no se había establecido. El pacto nuevo se establecía en el cielo con su sangre. A partir de su resurrección, a partir de sellar el pacto en el cielo, resucitar de entre los muertos, sellar el pacto en el cielo y enviar el Espíritu Santo, entonces el nuevo pacto arrancó. Los creyentes en Cristo también habían vivido bajo el antiguo pacto hasta su muerte, resurrección y presentación del sacrificio en el tabernáculo celestial. Es importante que nosotros podamos hacer esa separación para comprender por qué y hasta dónde nosotros debemos asumir que la ley debemos aplicarla en nuestras vidas. Porque de repente un creyente se va a encontrar con que algunas cosas dijo Moisés y otras cosas dijo Jesucristo. Y algunas de las cosas que Jesucristo dijo vinieron para perfeccionar lo que Moisés había dicho. La profundizó, le dio el carácter exacto que Dios quería que se comprendiera. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 11, versículo 13, y allí habla Jesucristo sobre la ley. Hasta ahorita habíamos estudiado algunas cosas que se decían sobre esto, pero ahora el Señor mismo, vamos a tomarlo, sus palabras, para poder ir complementando esto. Mateo capítulo 11, versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Llegó Juan y cerró un ciclo. Hasta Juan
estaba establecida la ley para ser cumplida tal cual literalmente había sido dejada por escrito. Lucas 16:16 nos confirma este mismo principio, pero nos va a ampliar a entender qué cosa es el mensaje entonces del Nuevo Testamento. Si Moisés estaba enseñando una cosa, entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Que era el mensaje de Jesucristo. Lucas capítulo 16, versículo 16. Porque de repente nosotros tenemos dentro de nuestra Biblia los dos pactos, gracias al Señor. Pero es importante que nosotros podamos tener una aplicación, un entendimiento correcto para aplicarlo. Porque de repente nosotros vamos al libro de Josué y en el capítulo 1, en el versículo 8, Dios le da una palabra a Josué que es muy tremenda. Pero dependiendo de cómo tengamos entendimiento, será nuestra aplicación para que nos sea de mayor beneficio. Porque Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué, está escrito. Él le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, Dios le dice a Josué que medite en la ley. Pero ¿cómo un creyente de hoy pudiera asimilar este mismo principio y aplicarlo dentro del contexto del nuevo pacto? Sencillo. Entonces, en vez de meditar en la ley de Moisés, lo que tienes que meditar es la ley de Cristo. Porque hay un pacto nuevo en el cual el creyente debe estar bien parado firme. Lucas capítulo 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde Juan, el reino de los cielos es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él, todos. Porque todos estaban fuera. Y todos comienzan a esforzarse por entrar. Ahora nosotros sabemos que para entrar había un proceso. Versículo 17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En Mateo dice que la ley no sería abrogada sino cumplida. Jesucristo anunció allí que no pasaría en el cielo ni la tierra, que primero pasaría en el cielo y la tierra antes que una jota o una tilde de la ley dejara de cumplirse. Pero Jesucristo vino a cumplirla y la cumplió. Y luego que la cumplió en la cruz, donde dio su última palabra sobre el propósito que el Padre le había establecido, Él dijo, consumado es. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, Él estaba diciendo, hasta este momento la ley estaba establecida, porque a partir de ahora voy a abrir las puertas al reino de los cielos. Antes de eso nadie había entrado. Leemos lo que estamos anunciando, Mateo capítulo 5, versículo 17, para tener más claro y fundamentado lo que estamos tratando de transmitir. Mateo 5, 17. Jesucristo hablando dentro de su doctrina. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlo, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, el cumplimiento de la ley, nosotros vamos a ir entendiendo y aprendiendo que el cumplimiento de la ley es Cristo. Que Cristo al cumplirla, la cumplió por nosotros para darnos cabida
a un nuevo pacto en su sangre. Ahora quisiera ir un momento al libro de Gálatas, al capítulo 4, versículo 22 al 25. Y ahí va a haber un mejor entendimiento, porque Mateo 5, 17 y 18 nos dijo Cristo que primero no vino a eliminar el antiguo pacto, mejor dicho, la ley. No vino a eliminar la ley, sino que cumplió la ley, le dio su cabal cumplimiento. Luego que la cumplió, entonces es que puede abrir el nuevo pacto, porque tenía que regirse por los principios del primer pacto, del antiguo pacto. ¿Por qué el pacto antiguo y el pacto nuevo? Porque el primero era el pacto de Dios con su pueblo Israel. Pero llegó el tiempo donde Dios habló que como ellos habían quebrantado el pacto, iba a haber un nuevo pacto. Mejor pacto, como lo hemos enseñado, sobre mejores promesas. Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 25. Cuando un creyente tiene revelada esta verdad, se hace indetenible en cuanto al reino de las tinieblas. Nada ni nadie podrá detenerlo cuando él conoce los principios bíblicos que fundamentan o que le sustentan en este pacto. Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, o una parábola, una comparación. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Lo voy a decir, la palabra lo que nos está diciendo es que la Jerusalén actual, con los hijos de la Jerusalén actual, están en esclavitud por estar en el pacto antiguo, que es el pacto que representa Agar, que representa esclavitud, que representa toda aquella ley imposible de cumplir, imposible de llevar. Avanzamos. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Esta era Sara. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Qué tremenda palabra al entender que estos dos pactos nos están indicando quién permanece en esclavitud y quién vive en libertad. ¿Quién permanece en esclavitud? Todo aquel que quiera justificarse según la ley, porque de nada le aprovechará el sacrificio de Jesucristo. La ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús, dice Romanos 8, nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La ley llegó a ser la fuerza del pecado por la ignorancia del hombre. Quiero finalizar por el día de hoy, por lo menos en lo que vamos a estudiar los escritos, con una palabra que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 16. Esto es la ley. Deuteronomio 18, versículo 15 al 16. Dice la palabra del Señor, hablando sobre la diferencia entre Moisés y Jesucristo. Deuteronomio 18, versículo 15 y 16, dice el mismo Moisés, de parte de Dios, porque de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él le oiréis. Repito, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Moisés estaba anunciando, va a venir un profeta como yo. ¿Sabe por qué Moisés dijo como yo? Porque era un profeta legislador. Un profeta que tenía la autoridad delegada de Dios para establecer leyes. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que después de Moisés vinieron muchos profetas, pero ninguno como él. Ninguno comparado con Moisés, que era el profeta al que Dios le dio la ley. Y la ley, en el tiempo de los profetas, algunos principios que ya lo hemos enseñado, fueron ajustados, pero no cambiados por completo. A través de los profetas, Dios, a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, Dios hizo ajustes, pero no hizo cambios, porque no eran profetas legisladores. Pero, según el libro de los Hechos, el capítulo 3, versículo 22, nosotros vamos a poder ver allí que este nuevo profeta es Jesucristo. Antes de ir a Hechos 3, voy a terminar de leer unos detalles aquí interesantes, versículo 17 del mismo capítulo 18 de Deuteronomio. Y Jehová me dijo, han hablado bien en cuanto a lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Usted ve, aquí dice que le pediría cuenta. Vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 3, versículo 22. Está hablando de que Dios iba a levantar otro profeta con facultad de legislador. Otro profeta como Moisés. Sabemos nosotros que Dios levantó muchos profetas, pero ninguno fue como Moisés. Solo Jesucristo, según la Escritura, es comparado y puesto al nivel profético de Moisés por el hecho de venir a traer palabra como ley, a que se cumpla. Hechos 3, 22. Este es Pedro hablando. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En Deuteronomio dice, le pediré cuenta. Aquí dice que Pedro, teniendo mayor revelación por el Espíritu, sobre todo por el tiempo en el que estaba, es lo que
cita aquel pasaje, pero lo hace más profundo por el Espíritu. Y no dice que aquella alma sería desarraigada, no lo dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo dice que el alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, arrancada. Y todos los profetas, dice allí, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, dice la Escritura aquí, que a partir de ese momento, aún hablando ellos al pueblo, capítulo 4, verso 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y le comenzaron a resistir para que no enseñaran. ¿Sabe qué? Yo quisiera saber cómo hubiese terminado ese mensaje si no los detienen allí. Porque les estaba hablando de aquel profeta y de este profeta. Les habló de aquel pacto, pero no les dejaron hablar del rey. Y ahí se nota claramente por la interrupción. Pero algo muy importante, para poder entender y resaltar que Jesucristo venía como el profeta que podía dictar leyes y podía traerle a la ley la corrección y el ajuste perfecto. Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogarla, sino para cumplirla, pero mire lo que sigue diciendo a partir de allí. Mateo, capítulo 5, que es donde habla del Sermón del Monte, la doctrina de Cristo. Hay un área, una parte, un fragmento de esa enseñanza, de ese sermón, donde Jesucristo se enfatiza sobre lo que es ley. Y mire que esta frase, él cita al antiguo profeta, Moisés, y dice, pero ahora el nuevo profeta, Jesucristo, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, nadie hacía eso en Israel. Lo que fue dicho, ahora yo digo que no es así. O yo lo perfecciono. Nadie tenía la autoridad delegada de Dios para hacer eso. Pero Jesucristo sí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y a saltar hasta el versículo 27, donde dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. O sea, se podía jurar. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Un cambio radical. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, la ley del talión, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Moisés dijo, si te pegan, pégale. Yo te digo, si te pegan, pon la otra mejilla. Versículo 43, y ya estamos terminando este aspecto de comparación legal. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dicho de otro modo, si no lo haces, no eres hijo. Vamos a dejarlo hasta allí por hoy. Pero comprenda, ubicarse en el nuevo pacto en Cristo Jesús es ubicarse en un pacto con mejores promesas, es ubicarse en un pacto en la sangre del Cordero, es ubicarse, dejar de vivir por la ley para vivir por la gracia. La ley tiene que ver con obras de justicia. Depende de lo que hagas, así se te retribuirá. Pero la gracia tiene que ver de un regalo inmerecido. Jesucristo lo cumplió por ti y te lo da de gratis. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.